Salomón Nussbaum, que ya está con Germán. ¿Cómo le va usted? Muy bien, buen día. ¿Cuál es su reflexión de este? La verdad es que es una dimensión significativa la que el gesto y la gestión de este Papa ha sumado al género humano, y creo que como argentinos debemos sentirnos honrados de este protagonismo tan singular y tan particular que el Papa ha tenido. Por un lado, porque esto no lo ha ejercido solamente cuando fue honrado y condecorado y asumió la función de sumo pontífice, sino que esto es una continuación de una versión argentina que creo que es de lo más meritorio que tenemos los argentinos para ofrecer al mundo. Y me parece que en general, por estas características que tenemos nosotros los argentinos, es que ponemos mucho énfasis en los disvalores o en lo que falta y no ponderamos tanto los valores trascendentes y significativos. Y el Papa en realidad fue un ser muy digno, muy equilibrado, muy ubicuo, y sin duda que toda su tarea fue muy trascendente, tanto aquí como pastor, como sacerdote, y luego en su función ya en la jerarquía suprema en la Iglesia. Entiendo que todas estas estructuras son muy sofisticadas y tienen toda una historia y tienen todo un andamiaje interno que es muy difícil de enmendar o de darle o de redireccionarlo. Y seguramente que no estuvo exento en ciertos momentos de situaciones internas que de algún modo por ahí no le permitieron en toda su dimensión avanzar, pero tenemos pruebas muy importantes y creo que ahora, después de su fallecimiento, por su austeridad, seguramente van a salir a luz una serie de detalles que él pidió probablemente que se mantuviesen de alguna manera en secreto o que se expresasen una vez que él ya no esté con vida. Y todo esto lo hace aún más significativo, más digno y más importante para toda la humanidad. Con el pueblo judío, ¿cuál es su reflexión? ¿Cómo lo vio usted a su comportamiento? Personalmente, yo no tuve trato, pero sí tengo referencias de colegas, de amigos, y él era una persona muy jugada, muy dispuesta, y en estas cosas él fue al límite muchas veces, al límite en el buen sentido, es decir, de esmerarse, de acercarse, de estar próximo al vínculo y al trato. Y diría una relación bastante sincera, que no era en el vínculo diplomático, sino que era un vínculo de amistad. Y eso lo probó muchas veces, y seguramente que todo esto aún se verá con más nitidez ahora a partir, no de su ausencia, sino de que él personalmente no le pone su impronta y liberó a una serie de personas a poder expresar ciertas cosas que por una cuestión de secreto, de intimidad, la tenían por ahí reservada.
Él tomó posición en la cuestión del caso de Israel-Hamas. Sin duda, tomó posición y está claro, ya ahora se está viendo, que él tuvo una posición muy nítida a favor de la liberación de los secuestrados. Y si bien algunas cosas no se interpretaron correctamente, probablemente dependieron menos de él que de toda la estructura formal del Vaticano y sobre todo también de las influencias y de los mensajes. Y sabemos que muchas veces una palabrita puede irritar y puede poner cierto escozor. La verdad es que merece la dimensión de su actitud, de su compromiso, de su involucramiento, merece que se lo reconozca y se lo pondere. Y fundamentalmente, nadie de nosotros estamos exentos a, de alguna manera, por ahí, cometer alguna equivocación. Pero él siempre estuvo muy, muy dispuesto incluso a disculparse o a tratar de enmendar lo que no conocía, lo que no sabía, o cuando de alguna manera había una situación que no estaba alineada. Usted es contemporáneo, los papas anteriores, desde Pablo VI para acá, Juan XXIII, Pablo VI. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la relación con Israel o con el pueblo judío? Yo entiendo que el Papa manejaba básicamente relaciones humanas, relaciones personales. Más allá que el Estado. Y eso hizo que las personas le pudiesen explicar con cercanía la situación y la realidad, no solamente de los judíos, de cada uno de nosotros, y tal vez también de quitar del medio un montón de prejuicios. Evidentemente que él era un funcionario de Estado también, Claro. y obviamente que se debía a una diplomacia formal, pero de verdad siempre primó en él esta relación de persona. Y de verdad creo estar convencido que no solamente la Grey Católica se queda huérfana de un personaje singular, sino la humanidad toda y la dirigencia y los líderes de vanguardia del mundo han perdido un referente equilibrador, porque estamos viendo en el mundo muchos personajes con personalidades crueles, con actitudes crueles, con actitudes poco sensibles y poco humanas. Entonces, el Papa era un personaje muy diferente y muy querible desde lo humano y muy involucrado con todo esto. La final, usted sabe que el mundo católico y la comunidad judía siempre era como que la historia los tenía separados. ¿Usted ve que con Francisco se acortó esa distancia? Yo creo que sí. Evidentemente, teológicamente, la creación del Estado de Israel generó una dificultad en el proceso de la fe. Pero evidentemente que su inclusión humana en el proceso, su presencia y el ponerle el cuerpo a la realidad, hizo que esto cambiase. Y evidentemente esto se da posiblemente justamente como mérito de toda esa cercanía que entre nosotros con los creyentes y sobre todo con los líderes
tenemos hoy en día en el trato. Y creo que ese es también probablemente cuando se empieza a medir y a pensar por qué se eligió a un papa de Sudamérica y específicamente de la Argentina. Y yo creo que enriqueció la historia del proyecto, de la idea, de la cercanía, como él decía, de los pastores con olor a oveja, y que de alguna manera esa cercanía, esa presencia, ese vínculo humano es el que privó y marcó la impronta de esta realidad. Gracias